Jóvenes, buenas tardes. Confirmen, por favor, si se me escucha adecuadamente. Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Gracias, Alison. Bien, vamos a dar inicio a la actividad académica de hoy día por la tarde. El día de hoy vamos a tratar el tema de riñón en el adulto mayor. Esta clase fue introducida hace algunos años y aunque al comienzo hubo discusión si es que era necesario que los estudiantes se expongan a un tema como este, con el tiempo y con el cambio epidemiológico se hace cada vez más necesario tener una visión de la función renal en las personas mayores. Bien, vamos a iniciar. Ok. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver tres partes bien diferenciadas. E iniciemos. Para empezar, todos entendemos, ¿no?, que el envejecer es algo inevitable, es un proceso natural. No hay forma de que no vayamos a pasar por este proceso si la vida nos dura el tiempo suficiente. Bien. Y esto va a manifestarse con un cambio en las funciones de todos los órganos del cuerpo, ¿de acuerdo? Y los que más dramáticamente cambian con el tiempo van a ser pulmones y riñones. Entonces, hay un tema para los médicos entre diferenciar qué cambios son propios de un envejecimiento normal y qué cambios están en relación a patología. Bien, eso es bastante difícil. Muchas veces es muy difícil diferenciar qué es patológico y qué es normal, sobre todo en lo que respecta a función renal. Y para ello tenemos que tener un conocimiento de realmente cómo es la manera en la que envejece un riñón normal, cómo es la forma esperable que cambie un riñón en condiciones sin patología, para luego poder diferenciarlo de cuando un riñón está senescente en forma acelerada por patología. Bien, entonces veamos primero los cambios estructurales. Empecemos por cambios estructurales a nivel renal con el envejecimiento. Ustedes ya conocen la anatomía y la fisiología normal del riñón. En los ancianos, la fisiología y la anatomía normal va variando. Entonces recuerden que un riñón va creciendo y no va a alcanzar mayor masa que en la cuarta década de la vida. A la cuarta década de la vida, un riñón llega a tener una longitud que usualmente no sobrepasa los 12 centímetros y un peso, una masa de 400 gramos. Digamos que es su cumbre de crecimiento en la vida. Y a partir de allí va a empezar a disminuir la masa renal. Más o menos se estima que hay una disminución de 1% por año o 10% por década. Pero eso no es lineal. Al comienzo la disminución de la masa renal es más lenta y cuando se pasa a los 65 años, esa pérdida suele ser más acelerada, más marcada. ¿Y por qué? ¿Cómo se caracteriza esta pérdida de masa renal? Primero, porque la corteza se va adelgazando. Ustedes saben que una corteza en un parénquima renal, ¿no es cierto?, en un riñón joven, mide unos 20 milímetros más o menos. En los riñones de los ancianos, este parénquima renal va adelgazándose, pero a expensas de disminución de la corteza más que de la médula. La médula usualmente no disminuye mucho, lo que sí se adelgaza es la corteza. ¿Bien? ¿Y por qué disminuye la corteza? Porque el número de nefronas que funcionan va disminuyendo, porque se atrofian, algunas se reabsorben, ¿no? Otras quedan como glómerulos esclerosados. Y las nefronas que aún sobreviven suelen tener cierto grado de hipertrofia compensatoria. Además, se ha visto que es un cambio fisiológico, no necesariamente patológico, la formación de quistes con la edad. Se van formando quistes renales que siempre tienen que ser simples para que sean considerados fisiológicos, tanto en el parénquima como parapiélicos. Y además se ve un incremento en la proporción de la grasa que hay en el seno renal. E inclusive a veces hay
degeneraciones y forman angiolipomas que son benignos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, esto sería lo que es un proceso de envejecimiento normal y esperado, tal como lo ven aquí, ¿no? Entonces, el riñón va a disminuir su tamaño, la corteza va a estar más adelgazada, el parénquima va a disminuir, ¿no? Va a haber irregularidades en la superficie y van a haber esta aparición de los quistes, como los cambios más llamativos a nivel anatómico. Bien, ¿qué pasa en los glomérulos? El glomérulo muestra en general un engrosamiento de su membrana basal, porque hay un depósito de una serie de proteínas, principalmente proteínas del colágeno. Y se va viendo cómo algunos glomérulos tienen esclerosis. La esclerosis puede ser focal o puede ser global, que hay que diferenciarla. No es lo mismo que la glomerulosclerosis focal segmentaria que se ve en patología, no. Esta es simplemente una esclerosis de algunos ovillos glomerulares, ¿de acuerdo? Y se ve fundamentalmente en los glomérulos que están más hacia la superficie del riñón, en la corteza externa. Bien, como ya dijimos, los glomérulos que como el porcentaje de glomérulos esclerosos va a aumentar lentamente. Ya, parece que se fue un momento la señal. Ahí está de nuevo. Le decía, esta es la comparación, por ejemplo, de una biopsia renal de dos donantes. Un donante de 18 años que tiene una tasa de filtración glomerular medida en 148 mililitros por minuto, ¿ok? Y que más o menos tiene un estimado de 2 millones de nefronas. Comparado con un donante sano, es un donante de riñón de 70 años, con una tasa de filtración medida en 84 mililitros por minuto, y tiene solamente 600.000 nefronas. Vean que la densidad glomerular es menor, vean que el tamaño glomerular es variable, hay algunos más pequeños, otros más grandes, ¿no? El intersticio está incrementado y ambas personas son sanas, ambas personas están sin patología de algún tipo, por eso son donantes de riñón, ¿ok? Bien, ¿qué pasa en el túbulo? Eso que hemos visto en los glomérulos. En el túbulo, ¿qué sucede? Uno de los túbulos que tiene mayor cambio es el túbulo contorneo proximal. Va a disminuir su longitud y su volumen, ¿ok? Vean el cambio, ¿no? Desde los 20 años a los 80 años hay un gran cambio. Recuerden que el túbulo contorneo proximal es uno de los que cumple la mayor carga de trabajo de los túbulos. Se encarga de resolver el 60% casi de todo lo que se filtra. Entonces, va a variar la capacidad de reabsorción y de manejo de algunos solutos y de líquidos, como veremos posteriormente. En la sección de la médula externa es donde se ve la mayor cantidad de atrofia tubular, dilatación tubular. Hay cierto infiltrado de linfomononucleares, pero es muy escaso. Se va viendo cada vez más fibrosis intersticial y a veces la formación de divertículos en los túbulos, ¿ya? Y los cambios tubulares ocurren en forma paralela a los cambios glomerulares. Entonces van en un proceso de senescencia similar. ¿Qué pasa con los vasos en los riñones? Las arteriolas van a presentar hialinosis, ¿no? Y luego un incremento del grosor de la pared por hiperplasia fibroelástica, de tal manera que su lumen va disminuyendo progresivamente. Tanto las arterias arcuatas como las interlobares se van haciendo más tortuosas, menos rectas, lo cual disminuye probablemente el flujo, ¿no? Sanguíneo. Algunas arteriolas aferentes y eferentes se atrofian y además empieza a haber comunicaciones anormales, chance, entre arteriolas aferentes y eferentes.
Entonces, es como que bypasean al glomérulo y se convierten en arteriolas aglomerulares. Todo esto lleva a isquemia glomerular y muerte y fibrosis, atrofia del glomérulo. Bien. En general, hay mayor frecuencia de arteriosclerosis. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una imagen normal, un joven normal de 22 años. Este es un acercamiento a su glomérulo, que se ve normal. Y esta es una persona mayor, 68 años, normal también, sin patología, pero se puede ver claramente que los glomérulos son distintos. Vean en el intersticio cómo hay un cambio a nivel intersticial y vean justamente acá cómo está este glomérulo esclerosado, ¿sí? Está empezando a atrofiarse. Vean, ¿no? Acá está la visión más cercana de este glomérulo. Como el glomérulo totalmente se ha esclerosado, hay fibrosis intersticial, ¿sí? Este glomérulo va a terminar fibrosándose, va a terminar desapareciendo, ¿ok? Cambios de envejecimiento normal. Finalmente, en la microscopía electrónica, este es igual, el mismo riñón del paciente joven, ¿no? Donde se ve que está todo normal. Y aquí vemos la microscopía electrónica del paciente anciano, en el cual se ve, vean, como primero los procesos podocitarios se aplanan, similar a lo que sucede en cambios mínimos, ¿no? Sin llegar a ser tan marcado. Van a ver cómo hay vacuolización, estos depósitos de vacuolización, pequeños y más grandes. Se ve como la membrana basal, miren, está engrosada la membrana basal, ¿ok? Todos cambios, ¿no? De un envejecimiento aún normal. Entonces, la pérdida de nefronas que se va dando en el envejecimiento, hay varias teorías y varios mecanismos que se han establecido. No está todavía muy claro, pero básicamente el envejecimiento, como ven aquí, se asocia a una arteriosclerosis de grandes, medianas y pequeñas arterias, lo cual de alguna manera condiciona disminución del flujo sanguíneo, isquemia, y esto va a llevar a la senescencia celular, tanto a nivel glomerular como a nivel tubo intersticial. Se da una serie de cambios a nivel molecular. Se suprime, por ejemplo, la señalización del SIRT1 con el PGC1 alfa. Disminuye el PPAR alfa y disminuye la proteína cloto. Estas son proteínas que se denominan también proteínas anti-envejecimiento. Como disminuyen, parece que da pie a que haya una senectud más precoz o más acelerada de los tejidos renales. Todo nos va a llevar a que va a haber deterioro de la membrana basal, va a haber incremento de la matriz extracelular, incremento del colágeno, como ya les dije, fibrosis, fibronectina, finalmente se va a dar la esclerosis progresiva y la atrofia de las nefronas. Y va a haber cambios funcionales que vamos a ver en un momento. En la patología, obviamente, parece que esto es más acelerado. Esto es lo normal, sin patología, y cuando hay una enfermedad de fondo, pues podría acelerar este proceso de senescencia. Bien, entonces vamos a los cambios funcionales, que es probablemente lo que más nos interesa. Para empezar, es claro que el flujo plasmático disminuye. El flujo sanguíneo renal en general, o sea, toda la sangre que recibe el riñón, va disminuyendo y no tiene que ver nada con disminución del gasto cardíaco. Ojo, el gasto cardíaco puede permanecer sin variación, pero el flujo sanguíneo renal sí va a disminuir. Y la explicación a esto es lo que acabamos de ver. Arterias esclerosadas, con menor diámetro interior, más tortuosas, ¿ok? Etcétera. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal. Normalmente, el pico es de alrededor de 650 mililitros por minuto, que se alcanza la cuarta década de la vida, y de allí por década cae un 10%. Entonces, más o menos hacia la novena década de la vida, los riñones reciben menos de 300 mililitros por minuto, ¿ok? Esto principalmente se ve en la corteza de los riñones. Las médulas preservan un poco su flujo, aunque también disminuye. Y hay una mayor fracción de filtración a nivel del glomérulo mismo. Pueden ver, estas son unas gráficas clásicas de fisiología renal, donde, por ejemplo, en la izquierda son varones, a la derecha son mujeres. Vean cómo el flujo plasmático renal se mantiene en valores aceptables, ¿no?
en los 20, en los 30, en los 40. Y en los 40 hacia los 50 empieza una caída inexorable del flujo plasmático renal hasta el final de la vida. En las mujeres ocurre algo similar, con menor pendiente, pero algo similar, ¿no? Después de los 50 hay una caída, ¿no?, marcada del flujo plasmático renal. Bien, ¿esto se va a traducir en la tasa de filtración glomerular? Claro que sí. La tasa de filtración glomerular también tiene una caída sostenida desde los 40 años más o menos. Los estudios dicen que va entre 7 a 10 mililitros por década, ¿ok? Pero no es tampoco uniforme. Usualmente es menos en los 40 y en los 50 y a partir de los 60 y tantos años es un poco más pronunciada. Lo interesante es que cuando se ha medido la filtración glomerular independiente de una nefrona, de un glomérulo, esta se mantiene normal, lo cual significa que la caída global de la filtración glomerular de un riñón no es porque cada glomérulo filtre menos necesariamente, sino porque hay menor número de glomérulos. ¿De acuerdo? Ahora, esta caída de la filtración glomerular no se puede predecir. Es distinta para cada persona y no es universal. Existen algunos reportes de personas mayores, ancianos, que mantienen filtraciones glomerulares normales, como las de un joven. Pero la mayoría de personas no es así. En la gran mayoría de personas, pues se ve esta caída que estamos mencionando. Vean igual, acá están, estas son gráficas también clásicas de función renal. Igual, varones a la izquierda, mujeres a la derecha. Y vean, ¿no? La filtración glomerular empieza a caer marcadamente alrededor de los 50 años hacia abajo, tanto en varones como en mujeres, siempre con mayor pendiente en varones, un poco menos en mujeres. ¿Sí? Bien. Entonces, si la filtración glomerular disminuye, lo lógico sería que la creatinina aumente. Pero sucede que en las personas mayores, en los adultos mayores, la creatinina cada vez se va volviendo en un marcador poco confiable. Ya dijimos que la creatinina no es el mejor marcador de función renal. Sin embargo, es el que utilizamos porque es el más práctico, el más barato, el más asequible. Pero en los adultos mayores aún es peor marcador de función renal. ¿Por qué? Porque la producción de creatinina va a disminuir por la disminución de la masa muscular que tienen los ancianos. Y además el riñón va mostrando una disminución en la excreción de creatinina. Vean, los jóvenes van eliminando más creatinina y a medida que uno va envejeciendo, va eliminando menos creatinina en la orina. Entonces, esta disminución del aclaramiento de creatinina está compensado porque hay una menor producción de creatinina. ¿Y qué hace eso? Que finalmente la creatinina no varíe mucho en el plasma y no sea un buen marcador de función renal. Vean, por ejemplo, este estudio. Fíjense en lo siguiente. Vean, la creatinina urinaria, acá, por miligramo, por kilogramo de peso, tanto en varones como en mujeres, ven que con la edad cada vez se elimina menos creatinina en los riñones. ¿De acuerdo? Menos creatinina en los riñones. Menos creatinina en los riñones. Eso significa que hay un aclaramiento cada vez menor. La depuración de creatinina, el aclaramiento de creatinina disminuye con la edad. La creatinina en sangre debería aumentar, pero ustedes ven, la creatinina en sangre no tiene una variación muy marcada. 0,99, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1, ¿ok? Inclusive puede disminuir. ¿Por qué no se eleva la creatinina? Porque recuerden que hay menos producción de creatinina porque hay menos masa muscular, ¿ok? Entonces, si usted ven la creatinina, parece que fuese la misma creatinina a través de los años. Es muy parecida, muy similar, no hay gran variación. Pero la filtración glomerular es totalmente distinta. Eso hace muchos años es tema de discusión en nefrología, porque entonces es debatible, se debate si se debe estimar la tasa de filtración glomerular en los ancianos. ¿Qué sucede? Las ecuaciones que se utilizan parecen que tienen más margen de error en los ancianos, no son tan exactas, ¿de acuerdo? Y muchos ancianos pueden ser clasificados erróneamente. Principalmente se les clasifica como que padecen enfermedad renal crónica cuando a veces no es así. Entonces hay debate y no hay un consenso sobre
si es que es apropiado la estimación de la filtración glomerular en ancianos usando creatinina. De lo que no tenemos duda los nefrólogos es que si usáramos otro marcador que no sea creatinina, no hay mucho problema. Entonces, la estimación podría ser con otro marcador, pero creatinina sí es un problema para tener una estimación exacta. Vean, por ejemplo, en este estudio, en ancianos se compararon la estimación de filtración glomerular de diferentes fórmulas comparadas con CKD-EPI. La que tuvo más o menos buena correlación fue CKD-EPI con la MRD4. Hasta los 80 años, ¿ok? Bien, estuvo similar. En cambio, cuando comparamos CKD-EPI con Croco-Gold, hay una dispersión mucho mayor. Cuando comparamos CKD-EPI con la fórmula de Wright, hay una dispersión mayor. Cuando compararemos CKD-EPI con la fórmula de la clínica Mayo, también hay una gran dispersión. Entonces, la idea es utilizar una fórmula que haya mostrado mejor performance en personas mayores. Y es ahí donde todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es la mejor fórmula. ¿Ok? Pero les puedo ir diciendo que probablemente Coco Gold, Ray y Mayo no lo son. ¿Por qué es importante esto en el anciano? Porque los ancianos tienen mucho problema con el uso de drogas. Para empezar, los ancianos suelen consumir varios medicamentos y algunos de ellos requieren ajuste de la dosis de acuerdo a su función renal. En las personas usualmente hacemos el ajuste estimando la filtración glomerular con creatinina, pero si acá la creatinina se vuelve un marcador bastante inexacto, entonces podríamos estar llevando a los ancianos a sobredosis, porque a tener creatininas más bajas van a sobreestimar la verdadera filtración glomerular. Entonces, como les decía, si tuviéramos otro marcador, seríamos más exactos. En el mundo, el otro marcador que se suele utilizar es cistatina. Cistatina no tiene ese problema de la marcada alteración por disminución de masa muscular en los adultos mayores. El problema de estatina, por lo menos en nuestro medio, es que es muchísimo más cara. Para empezar, no hay en los hospitales, regularmente no existe. Y tendría que ser en forma particular. Y verdad, cuesta bastante más una estatina que una creatinina. Entonces es difícil que la gente lo vaya a hacer, ¿no? Ahora, si idealmente quisiéramos ir desde la farmacocinética y farmacodinamia de una droga, lo correcto, lo ideal para ver si estamos tratando bien a nuestros pacientes sería medir la concentración sérica de la droga, lo cual obviamente es muchísimo más difícil, más costoso y hay menos posibilidad de que haya laboratorios que midan las diferentes drogas. Por lo menos deben tener en cuenta ustedes que cuando tenemos un adulto mayor, qué drogas sí o sí deberían ser adecuadas a su función renal. Todos los antibióticos aminoglucósidos, ya todos los aminoglucósidos, otros antibióticos como vancomicina, las tetraciclinas, la nitrofurantoína que se usa mucho para las infecciones urinarias. Y drogas que suelen usar los ancianos como digoxina cuando tienen falla cardíaca, procainamida, algunas cefalosporinas también requieren, como las drogas de mayor uso, de más frecuencia. En realidad la lista es mucho más grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Antes de darle una dosis normal a un anciano, hay que tener una idea de cuál es su filtración glomerular, de la manera más certera posible. Bien, ¿qué pasa con el balance hidroelectrolítico? Normalmente un anciano que esté sano y no tenga ningún problema debe mantener bien su volumen extracelular. No debería tener problemas. Pero no tiene buenos mecanismos de defensa, o sea, no se puede adaptar fácilmente a los cambios. Entonces, mientras no tenga patología, los ancianos se mantienen normales en su balance hidroelectrolítico. Pero cuando tienen una enfermedad aguda, desde una diarrea, una neumonía, una infección urinaria, lo que sea, se suele afectar el balance y demora mucho en recuperarse e inclusive eso puede hacer que las hospitalizaciones se prolonguen en el tiempo. Por ejemplo, en el balance del sodio, ¿qué pasa? Los ancianos no pueden manejar dos cosas. Una carga de sodio. Si por A o B es el cumpleaños del abuelito, ¿no? Cumple pues, 80 años, lo llevamos a comer una parrillada y come sal, come una carga de sal, no puede manejar bien esta carga de sal, ¿ok? Va a demorar, se le va a acumular. O al revés, si a una persona, un abuelito,
lo someten a una dieta muy estricta, no le dan nada de sal, tampoco puede conservar la sal. Entonces, en ambos casos, en ambos extremos, no puede compensar fácilmente el balance de sodio. ¿Por qué? Porque tiene alteración del manejo del sodio tanto en el túbulo proximal como en el túbulo distal. Bien, entonces, si recibe mucho sodio, va a retener sodio corporal. Y si este abuelo tiene la tendencia a hacer hipertensión, puede hacer una hipertensión sal sensible por retención de sodio. ¿Ok? Esto está acelerado porque además ya sus vasos son rígidos, ya no tienen compliance y es más fácil que desarrolle crisis hipertensivas asociadas a la ingesta de sal. ¿De acuerdo? Y es por eso que en adultos mayores es más difícil el control de presión arterial. En cuanto al balance hídrico y a la osmoregulación, no solamente tiene dificultades el anciano para manejar la sal, también tiene dificultades para manejar el agua. Entonces es más fácil que haga hiponatremia o hipernatremia, ¿ya? Porque tiene alterados los mecanismos de dilución y de concentración de la orina. Por ejemplo, hipernatremia. ¿Qué sucede? Si un anciano recibe una carga osmolar, no puede concentrar su orina como lo hace un joven. Tiene una capacidad limitada de concentración de orina. Además, tiene también un deterioro del mecanismo de la sed. Y muchas veces los gerontes son personas mayores que ya no se pueden movilizar fácilmente, tienen artrosis, tienen limitación funcional y no pueden ir a tomar agua libremente. Todo eso condiciona que hagan hipernatremia. Por el otro lado, si una persona mayor recibe una carga de agua, una gran cantidad de agua, de líquido hipotónico, entonces no lo va a manejar bien, ¿ok? No puede diluir bien su orina. Peor aún si tiene bloqueados algunos mecanismos, por ejemplo, por el uso de diuréticos como las tiazidas, o el uso de algunas drogas psiquiátricas que se da a las personas mayores. Entonces, eso facilita el desarrollo de hiponatremia. Entonces, los ancianos tienen mayor facilidad para hacer hipernatremia e hiponatremia. Como decía, esto tiene que ver con la capacidad de dilución y de concentración de orina. Vean, en lo que es la capacidad de concentración de orina, como a partir de la cuarta década va cayendo. Recuerden que en un riñón joven, la máxima osmolalidad urinaria que se alcanza es alrededor de 1200. A la cuarta década está más o menos en 1100. Y de ahí va cayendo, va cayendo, va cayendo, y llega a los 800 o menos en personas por encima de los 80 años. ¿Por qué? No se sabe muy bien, pero hay una serie de mecanismos que tienen que ver con la hormona antidiurética, con la acción de la nefrona distal, que tiene que ver como si el túbulo colector responde o no a la carga de hormona antidiurética, etcétera, que más o menos se explica en el cuadro. No está muy claro, lo que sí está evidente es que la capacidad de concentrar la orina cada vez es menor. Lo mismo que con la capacidad de diluir la orina, también es cada vez menor. Vean, un joven puede diluir su orina después de una carga de líquido a 52, una orina bien, bien diluida. En cambio, un anciano no la puede diluir tanto, llega a 92 o más inclusive, a veces por encima de 100. ¿Ok? Entonces, una vez que un anciano recibe una carga de agua libre, se demora mucho más en eliminar esta agua libre, porque tiene un aclaramiento más bajo de osmoles. Bien, ¿por qué? No se sabe tampoco muy bien el mecanismo. Aparentemente tiene que ver con la inflamación y con la fibrosis que se da en el intersticio. En general, esto facilita que el anciano haga hiponatremia. ¿Qué drogas se han visto que en ancianos facilitan la aparición de hiponatremia? La hiponatremia es un trastorno relativamente frecuente en ancianos. Entonces, siempre hay que sospechar que un anciano puede hacer hiponatremia cuando recibe las drogas que acá tenemos mencionadas, ¿no? De lo más común, las tiazidas, como diuréticos, carbamazepina, que se usa a veces para dolor, ¿no? Morfina también para dolor, ¿ok? Antidepresivos, que se usa mucho con los pacientes ancianos a veces, ¿no? Amitriptilina también, con la demencia, y otros más como pueden ver aquí. Bien, entonces siempre hay que sospechar que un anciano que consume este tipo de drogas pueda tener algún trastorno de hiponatremia. Bien, en cuanto al potasio, hay cierta predisposición a la hipercalemia. ¿Por qué? Porque los riñones ancianos eliminan menos el potasio. Lo que se ha visto es que cuando hacemos un examen que se llama gradient transtubular de potasio, disminuye.
la galleta transtubular de potasio nos mide en forma indirecta la acción de aldosterona sobre el nefrón distal. Entonces, esta tendencia a hacer hipercalemia está en relación a que hay menos filtrado glomerular, hay un nivel de aldosterona y de actividad renina plasmática más bajos, y además hay fibrosis en el túbulo intersticio que compromete los túbulos distales. Bien, ¿cuándo se ve la hipercalemia? En condiciones normales podría ser que el anciano no la presente, pero si a nuestro anciano le damos algún medicamento que interfiere con la excreción de potasio, por ejemplo, un YECA, un ARA, un diurético de potasio, AINES, entonces es mucho más fácil que desarrollen hipercalemia aun cuando no la tenían antes. En cuanto a la hipocalemia, también se ha visto que es más frecuente cuando hay pérdidas extrarrenales aumentadas. Por ejemplo, cuando los ancianos usan laxantes, ¿no? A veces los ancianos sufren de estreñimiento y se les da laxantes. Y también podría ser cuando hay incremento de pérdida de potasio a nivel renal, por ejemplo, por el uso de diuréticos. El magnesio, la hipomagnesemia, también es frecuente en ancianos, más o menos hasta el 10% de los ancianos hospitalizados. Y tienen relación básicamente a una mala nutrición y al uso de laxantes también. Ok. En cuanto a equilibrio ácido-base, que es la otra función, aquí usualmente no debería haber una alteración marcada. Normalmente, un anciano en estado de equilibrio tiene un pH y un bicarbonato normales, no diferentes a los de un joven. Sin embargo, hay evidencia de que los ancianos tienen una menor capacidad para acidificar la orina, no llegan a su capacidad máxima. Y entonces, estos ancianos eliminan una carga de ácido o de álcali de una forma más lenta. La acidez titulable no varía mucho con las diferentes edades, pero los ancianos cuando reciben una carga de ácido, como por ejemplo 2 milimol por kilogramo de cloruro de amonio, no la pueden eliminar en forma adecuada. Entonces, en conclusión, si el anciano está en equilibrio, probablemente no tenga mayor alteración, pero si este anciano está expuesto a cargas de ácidos, principalmente, no los va a manejar muy bien. No es raro, por ejemplo, en emergencia, recibir a adultos mayores después de su cumpleaños. Ustedes lo van a ver cuando sean internos. Y es la típica, ¿no? Era su cumpleaños, fueron los hijos a visitar al abuelito, que no lo ven tiempo, solamente van a visitarlo cuando es algo llamativo como su cumpleaños, y lo llevan a comer. Y el abuelito se antoja ceviche, y le dan su ceviche, y se descompensan, y llegan mal en la emergencia, porque no pueden manejar una carga de ácido tan fuerte como una comida común en nuestro país como el ceviche. Bien, ¿hay otros cambios funcionales? Sí, ya mucho menos notorios, ¿no? Por ejemplo, las ancianas que tienen una filtración disminuida absorben menos calcio, ¿no? Básicamente en relación a que hay una menor cantidad de vitamina D3 y entonces esto disminuye la absorción de calcio. En parte es uno de los mecanismos que explican la osteoporosis posmenopáusica que se ve en las ancianas. Y además tienen que acordarse que una de las funciones del riñón es gluconeogénesis y eliminación de la insulina. Los riñones se encargan de más o menos eliminar el 50% de la insulina circulante por filtración y por degradación tisular a nivel renal. Entonces, el transporte máximo para la reabsorción de glucosa va disminuyendo también con la edad. Y como disminuye también la filtración glomerular, esto no permite que haya glucosuria. No se ve glucosuria normalmente en los ancianos y tampoco se ve una variación de la glicemia normalmente en ancianos. Pero si a un anciano, a una persona mayor que es diabética, uno le da insulina, la dosis de insulina lo ponen en mayor riesgo de hacer hipoglicemia, porque el riñón que ya filtra menos no puede eliminar bien la insulina. Entonces es fácil que se acumule cierta cantidad de insulina que se le da a un paciente anciano, ¿ya? Es por eso que a los pacientes ancianos se les indica una menor cantidad de insulina. Bien, ok. Entonces, en resumen, los cambios renales en el anciano están a nivel de disminución de la masa renal, disminución de la filtración glomerular,
del flujo plasmático renal, de la producción de creatinina, se deteriora la conservación del sodio, disminuyen los niveles de renina y aldosterona plasmáticas, hay mayor facilidad para hacer hipercalemia, se disminuye la aminogénesis y hay tendencia a hacer acidosis cuando hay cargas de ácido, y disminuye la capacidad de concentración y excreción máximas de orina. Ese es el resumen de todos los cambios fisiológicos en un adulto mayor. Bien, hablemos un poquito de cómo afecta la enfermedad renal al riñón anciano, al riñón geronte. Ya hemos visto, ¿no? Que ya sea que haya un proceso fisiológico de envejecimiento, ¿no? Donde va a haber senescencia celular, acortamiento de telómeros, ¿no es cierto? O ya sea que hay un evento patológico, donde hay enfermedad y esto va a causar daño del ADN o va a causar estrés oxidativo o va a haber daño mitocondrial, ya sea que sea la vía fisiológica o la vía patológica, la senescencia celular va a acelerarse. ¿Ok? Va a haber aumento de la apoptosis, va a haber mediadores de inflamación presentes y esto va a hacer que haya una mayor sensibilidad al daño y menor capacidad de recuperación en un riñón anciano. Eso está claro, ya lo hemos visto. Ok, ¿qué pasa entonces en la patología? Los ancianos están expuestos a una serie de patologías que son más frecuentes en la tercera edad. Por ejemplo, todos conocemos, ¿no? Diabetes mellitus, es mucho más frecuente, ¿sí? Aterosclerosis, dislipidemia, y otras como mieloma múltiple, por ejemplo, la amiloidosis, las vasculitis, algunos tipos de glomerulopatías, la nefritis intersticial, ¿ok? Las lesiones renales inducidas por drogas, porque los ancianos consumen mayor cantidad de medicamentos. Las infecciones urinarias también son más frecuentes en los ancianos, la uropatía obstructiva, por diferentes motivos. Entonces, el anciano normalmente ya está expuesto a mayor prevalencia de estas enfermedades. Si le da una de estas enfermedades ya a un paciente con un riñón anciano, entonces va a haber mayor facilidad de daño. Por ejemplo, veamos la lesión renal aguda. Estos son datos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Obviamente datos peruanos, latinoamericanos no tenemos porque nosotros no hacemos registros, tenemos una gran deficiencia de registros. Pero en un país desarrollado como Estados Unidos podemos usarlo para ejemplificar. Vean, en 10 años, de 2012 a 2022, la tasa de hospitalizaciones por cualquier motivo, ¿no? De ancianos que se hospitalizaron y de los ancianos que se hospitalizaron, se ve cuántos de ellos cursaban con algún grado de lesión renal aguda y vean cómo ha ido incrementándose, ¿no? Actualmente se maneja entre el 25 y el 30% de los ancianos hospitalizados, por lo que sea que se hospitalicen, tienen algún grado de lesión renal aguda en Estados Unidos. ¿Ok? Esto es bastante. Estamos hablando de que 1 en 4 o 1 en 3 ancianos van a tener lesión renal aguda cuando se internan. ¿Qué pone en riesgo a los ancianos a mayor lesión renal aguda? Uno de los grandes factores es la polifarmacia. Recuerden que estas personas mayores reciben pastillas para el dolor, para la presión, para el colesterol, para la diabetes, para la polineuropatía, para el Alzheimer, para todo. Entonces, esta mezcla de medicamentos hace que haya mayor facilidad en nefrotoxicidad. Y como la filtración glomerular no es muy bien estimada con creatinina, muchas veces las dosis que reciben están por encima de lo que deberían recibir. También se asocia la lesión renal aguda a enfermedades como la sepsis y las infecciones, la lesión renal aguda postrenal, ¿no? Las drogas antineoplásicas y la enfermedad tromboembólica. Por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes ven, de estos pacientes que se hospitalizaron y tenían lesión renal aguda, la principal causa de lesión renal aguda es un cuadro infeccioso séptico, de lejos. La mitad de ellos tenían como causa de su lesión renal aguda una sepsis. Bien. Y como segunda causa, una infección también, aunque no llegue a sepsis. Luego tenían enfermedad cardiovascular y finalmente cáncer, como las causas de producción de lesión renal aguda, con tasas similares a través de los años. Y de estos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda, ¿cuántos requirieron diálisis? Y la diálisis está directamente en relación al grado de función renal previo. Vean, si los pacientes, los ancianos, hacen lesión renal aguda sobre un riñón que no tenía
ningún daño crónico, el porcentaje que requieren diálisis es menor al 4% siempre. Pero si la lesión renal aguda se produce sobre un riñón que ya tenía lesión renal crónica, si estaba en estadio 3 aumenta un poco, por menos de 6%. Pero si estaba en estadio 4 o 5 y ahí se produce la lesión renal aguda, pues aumenta 3 o 4 veces la frecuencia de necesidad de diálisis en estos pacientes. ¿Ok? Entonces es mucho peor que un anciano haga lesión renal aguda sobre una enfermedad renal crónica. Bien. ¿Y qué pasó con estos ancianos cuando les dan de alta? Vean, cuando no, para ancianos que son el grupo control, digamos, ¿no? Estuvieron internados, pero no desarrollaron lesión renal aguda. Vean que la mayoría de ellos se van de alta a su domicilio, a su casa. Cuando los ancianos estuvieron internados e hicieron lesión renal aguda, pero no requirieron diálisis, disminuye la cantidad que se va a la casa, pero igual, la mayoría aún siguen yéndose a casa o a un servicio, ¿no?, de seguimiento de rehabilitación. Pero cuando los ancianos que se hospitalizaron hacen lesión renal aguda y requiere diálisis, ya muy poquitos vuelven a casa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se muere. La mortalidad incrementa notoriamente en el anciano que hace lesión renal aguda y requiere diálisis. ¿Ok? Entonces es un factor de riesgo de mortalidad. Bien, no solamente eso. Si vemos a los que salieron de alta con una hospitalización que tuvieron lesión renal aguda y salen vivos, se van de alta, ¿no es cierto? Y vemos en 2 años de seguimiento qué pasa con ellos. Vean, los que no tuvieron enfermedad renal crónica igual tienen una tasa acumulada mayor, ¿no?, de nuevas hospitalizaciones. Es decir, después del haber sido dados de alta, se van reinternando varias veces en los 2 años. Y esta tasa de reinternamiento, de nueva hospitalización, es un poco mayor si ya tienen una enfermedad renal crónica de base. Pero lo que es claro es que si el anciano estuvo internado con algún cuadro de lesión renal aguda, este es factor de riesgo para que tenga recurrentes hospitalizaciones en los siguientes meses post alta. Bien, si pasamos a la enfermedad renal crónica, la situación es también importante, interesante. Este cuadro es solamente para que ustedes se den cuenta claramente cómo la enfermedad renal crónica es mucho más prevalente en los pacientes mayores, ¿no? En jóvenes o en menores de 65 años, vean que menos del 10% de esta población tiene enfermedad renal crónica. Pero cuando hablamos de gente que es por encima de 65 años, para el año 2020 en Estados Unidos, más o menos el 32% tenían algún grado de enfermedad crónica. Entonces, la ERC es una patología primordialmente de personas mayores, es más frecuente allí. Pero ¿cómo se presenta? Vean, vean cómo ha ido cambiando el porcentaje de la población de gerontes con ERC. Primero vean esto, esta línea azul es como era en el 2012. Hasta los 69 años, 5%, hasta los 74 años, 7%, hasta los 80 años, 10%, hasta los 84 años, 13%, y a los más de 85 años, 16%. Y vean cómo cambió solamente en 10 años, que es la línea roja. De tal manera que ahora, cada 5 años, comparativamente, hay mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que hace unos 10 años, ¿no? Actualmente, en personas mayores de 85 años, el 28% tienen algún grado de enfermedad crónica. Es bastante. En nuestro país no debe ser muy diferente, ¿ok? Aunque no tenemos datos estadísticos. ¿Y qué pasó al año de que un paciente con ERC fue captado y fue seguido? Vean, cuando están en estadio 3, en los diferentes grupos etarios, se va viendo que hay cierta progresión al siguiente estadio, que sería el 4. Lo mismo se ve en el 4, ¿no? Diferentes grupos etarios se ve que hay una progresión, ¿no?, al estadio 4. Pero si ven acá, tanto en estadio 3 más en estadio 4, a medida que aumenta la edad, hay mayor mortalidad, ¿ok? En estadio 4, vean, más del 25% de mortalidad.
Pero si ven el estadio 5, obviamente la mortalidad se ve casi en todos los grupos etarios por encima de 65 años. Es decir, la mortalidad es mucho mayor, a mayor grado de deterioro renal y a mayor edad. Está claramente graficado. Bien, ¿qué otras enfermedades pueden afectar el riñón en el adulto mayor? Dijimos que había varias que eran más prevalentes, ¿no? Diabetes, hipertensión y todo eso. Las glomerulopatías también cambian su espectro en el adulto mayor. En jóvenes hay más prevalentes algunas y hay otras más en adultos mayores. Por ejemplo, el adulto mayor tiene más membranosa, más amiloidosis, más membrana proliferativa, vasculitis, ¿ok? Y repente progresiva. Y en los adultos mayores prácticamente no van a ver, es muy difícil que vean nefritis lúpica e IgA. Este es un reporte clásico de los italianos, en el cual ellos hicieron su seguimiento durante muchos años de su registro de biopsias. Y vean cómo en los verdes, que son los adultos mayores, hay pues mayor cantidad de membranosa, ¿no? Nefropatía membranosa, hay mayor cantidad de membrana proliferativa, ¿no? Y rápidamente progresiva. Sin embargo, se ve muy poquito IgA, ¿no? Se ve muy poquito, ¿no? De otro tipo, por ejemplo, la IgA, ¿bien? Simplemente porque no son prevalentes en esas edades. En cuanto a la diabetes, todos saben que hay más diabetes en el adulto mayor, pero no todos los diabéticos hacen nefropatía diabética. Sin embargo, si ya vimos que el riñón normal envejece de una manera, ¿no? Tiene un tipo de función y el riñón senescente envejece de una manera, cuando se da el envejecimiento en un paciente que tiene diabetes, la diabetes es un factor promotor, acelera el envejecimiento. Es decir, las personas diabéticas, adultas mayores, tienen una pérdida de sus funciones renales más acelerada que los mismos ancianos de la misma edad que no son diabéticos. ¿De acuerdo? Hay muchos mecanismos descritos, pero son complejos y no están totalmente elucidados. Básicamente tiene que ver porque la diabetes, ¿no? La hiperglicemia va a condicionar varios cambios en el medio interno. Va a haber estrés por productos avanzados de la glicosilación, va a haber estrés oxidativo, hay hipertensión, hipertensión glomerular, por ejemplo, y hay una liberación de mediadores de inflamación. Todo esto afecta al riñón senescente y acelera, ¿no? El envejecimiento renal, así como también se va a acelerar el daño de otros órganos. Bien, ok. ¿Qué pasa con los adultos mayores que tienen diabetes? Cuando vemos los adultos mayores que tienen diabetes, vean, en azul son los adultos mayores que no tienen diabetes ni enfermedad cardiovascular. En estadio 3 de RC se hospitalizan, en estadio 4 se hospitalizan un poco más, estadio 5 un poco más. Cuando son diabéticos, además, vean, aumenta un poco la tasa de hospitalización. Cuando tienen enfermedad cardiovascular, es mucho mayor la tasa de hospitalización de acuerdo al estadio de RC. Pero cuando mi paciente adulto mayor es diabético y tiene enfermedad cardiovascular, la tasa de hospitalización se dispara, ¿ya? Llegando a más de 1.000 personas año hospitalizadas. Es bastante. Entonces, ser diabético y tener enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo para que mi paciente se hospitalice, ¿ya? Y es por eso que tenemos que tener claro cómo va a ser el manejo del paciente diabético. El paciente diabético se hospitaliza más y tiene, como ya les decía hace un momento, un deterioro en el manejo de la insulina. Entonces, en el paciente diabético, el objetivo terapéutico glicémico es menos estricto por la comorbilidad que tiene. Vean, en un joven diabético, uno busca tener una glicosilada por debajo de 6,5. En un adulto, ¿ok? Por debajo de 7 está bien. En personas mayores que estén muy funcionales, muy bien, 7,5. En adultos mayores que tengan ya un compromiso moderado, 8. 8 de glicosilada es el objetivo. Y si tienen un adulto mayor, que sea una persona que tiene riesgo, que tenga mucha comorbilidad, que tenga una expectativa de vida corta, ni siquiera hay un objetivo de glicosilada. Acá básicamente se les maneja sintomáticamente y de problemas del momento. Y esto es lo recomendado en el último consenso de la ADA, que es
una de las guías más respetadas a nivel mundial. Entonces, vean, simplemente el hecho de ser mayor hace que mi objetivo de control glicémico sea más largo. Por ende, también tengo que tener cuidado con la corrección de las drogas que uso para la función renal, ¿ok? Todas las drogas en general tienen algún grado de corrección. Hay que tener cuidado. Y hay drogas que están prohibidas por debajo de cierto grado de filtración glomerular. Entonces hay que revisar bien qué medicamento le van a dar para el control de la diabetes a los ancianos, más aún si tienen enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa si mi anciano llega a estadio 5, estadio final de la enfermedad renal? Bueno, se ha visto que en países desarrollados, más o menos, la edad promedio en la que entran a diálisis los ancianos es unos 60 años. En países en vía de desarrollo como el nuestro no tenemos datos claros, pero hay data aislada que nos dice que aparentemente en nuestros países es más temprano la edad en la cual una persona ingresa con RC5 a diálisis. Bien, ahora, la incidencia de RC cambia en el estadio 5, ¿ya? Y vamos a verlo aquí, mejor lo vemos en esta gráfica. Vean cómo es la incidencia de RC3 en los ancianos y cómo la incidencia baja a RC4 y baja a RC5. ¿Por qué disminuye, no, la incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica en estadio 4 y estadio 5 en ancianos? No ocurre porque nosotros hayamos tratado al paciente aquí y estemos retardando la enfermedad. No ocurre porque hayamos parado aquí la enfermedad. No ocurre porque el paciente se curó milagrosamente. Esta caída de prevalencia de RC de estadio 3 a estadio 4 ocurre porque la gran mayoría de pacientes ancianos aquí se mueren. Se mueren en el estadio 3 y no llegan a estadio 4. Entonces, lo que vemos nosotros ya en consulta en los hospitales, ancianos estadio 4 y estadio 5 son los sobrevivientes de la enfermedad renal crónica, porque está muy bien determinado que la gran mayoría de ancianos se mueren en estadio 3. Y es por eso que las prevalencias disminuyen. Entonces, cuando un anciano llega a estadio 4, estadio 5, ya es una persona de la minoría sobreviviente. Y entonces ahí hay que decidir qué hacer con él, ¿de acuerdo? Cuando uno ve la tasa de mortalidad por cualquier causa en RC, obviamente uno ve que los pacientes gerontes de más de 85 años que tienen RC son los que más se mueren, es obvio. Y los que siguientes que se mueren son los gerontes de más de 85 años sin RC. O sea, el hecho de ser muy mayor, pues obviamente te pone mayor riesgo de morir. Pero si tienes RC, eso incrementa muchas veces tu riesgo. Bien, eso es claro. Entonces, habiendo visto esto, la decisión de terapia de reemplazo renal en los ancianos es una decisión individualizada. No entran porque tienen que entrar. Hay que ver cuál es la expectativa de vida del anciano, hay que ver si es que tiene un soporte familiar adecuado para poder darle manejo conservador, hay que ver si es posible brindarle otro tipo de manejos que normalmente no hay un manejo protocolizado en países que no tienen altos ingresos, porque existen terapias para manejo conservador de la RC en el anciano que tiene ya deterioro severo. ¿Ok? Cosas que a veces no usamos por básicamente un problema de este, mm, poco acceso a la salud. Bien, espero con esto haberles dado una idea global de los cambios y las características particulares que tiene el riñón del anciano. Si hubiese alguna duda o alguna pregunta, es el momento de que la haga. No hay ninguna duda, ninguna pregunta.
Bien, si no tenemos dudas ni preguntas, entonces creo que podemos dar por concluida la actividad académica de la tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias, Aquí, doctor. doctor.